Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 9. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Así que, amados hermanos, les pido por favor que puedan tener un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón gozoso, un corazón que realmente desea que Dios les hable en esta mañana. Para ese motivo, amados hermanos, tenemos que orar para dejarle el control absolutamente de todo a Dios. ¿Está bien? Oremos, hermanos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos estás trayendo a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas tú tomando control de todo. Sé tú tomando control del espacio, del tiempo, de todo lo que pueda haber a nuestro alrededor, amado Dios. Sé tú tomando control de todo, Padre, para que nada pueda distraernos. Derrama, Señor, un poco de tu sabiduría para poder comprender tu palabra. Todo lo que tú, Señor, en esta mañana nos vas a hablar, nos vas a enseñar, que se quede guardado, Señor, en nuestros corazones, que lo podamos comprender y entender para ponerlo por obra, amado Dios, que es lo más importante. Ayúdanos, amado Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, también en esta mañana pueda convencernos de pecado, justicia y juicio. Solamente tú nos conoces a la perfección. Exhórtanos, corrígenos, moldéanos, Señor, con tu palabra. Solamente tú conoces cómo pensamos, las intenciones de nuestro corazón, nuestras debilidades, como también nuestras fortalezas las conoces. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana? Bien, aquí nos dice, amados hermanos, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Quién es el que nos salva? ¿Quién vino a este mundo a salvarnos? Jesucristo, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Jesucristo vino a salvarnos. Pero aquí dice algo más. A ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, hay una gran diferencia entre creer y obedecer. Muchas personas dicen creer en Dios, pero ni siquiera van a congregarse. Ni siquiera hacen lo mínimo, ni siquiera van a congregarse. Dicen que creen en Dios, pero van a fiestas, drogan, etc. ¿Verdad? Y dicen que creen en Dios, pero no obedecen su palabra, sus mandamientos. Ahora, de igual forma es la iglesia. De igual forma está la iglesia en todo el mundo entero. Muchos dicen creer en Dios, creer en Jesucristo, pero no obedecen. Y si hablamos entre creer, hermanos, hasta el diablo cree en Dios, hasta el diablo cree en Jesucristo, pero no obedece, ni obedeció. Por eso Dios los desterró del reino de los cielos, porque no obedeció, no se sometió, no se sujetó a Dios, sino todo lo contrario. El diablo quiso ser igual que Dios, ¿verdad? Ahora nosotros decimos que creemos en Dios, que creemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, de que Jesús es nuestro Salvador. Eso sí, creemos, ¿verdad? Si hacemos una pregunta aquí entre todos, respondemos y vamos a responder que sí. Estoy muy seguro. Todos diremos, sí, yo creo en Jesús que murió en la cruz por mis pecados. Amén. Yo creo en Dios. Amén. Aleluya. La pregunta aquí sería, ¿lo obedeces? ¿Obedeces sus mandamientos? Es ahí donde nosotros debemos de cuestionarnos y preguntarnos si realmente lo estamos haciendo o no. Porque incluso la palabra de Dios dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no obedeces lo que yo te digo? Si no obedeces mi mandamiento. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que tener presente eso. Dios nos dice, ¿por qué me llamas a mí Señor? Si no obedeces, si no te sujetas, si no te sometes a mis mandamientos, si no haces lo que yo te digo. Porque al fin y al cabo, si Dios nos ha enviado la Biblia, su palabra santa, esta palabra que es viva y eficaz,
¿Por qué motivo ustedes creen que la Biblia está aquí entre nosotros? ¿Solamente para leerla nada más? ¿Para tomarla como un libro ficticio, así como cuando uno lee cualquier libro? No, hermanos, la Biblia está aquí en este mundo con un propósito. En primer lugar, de conocimiento para nosotros en cómo estamos delante de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia nos enseña, nos ayuda a saber cuál es nuestra condición. Nosotros, al conocer la palabra de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores, que estamos en falta, que hemos transgredido los mandamientos de Dios, ¿verdad? La Biblia nos enseña eso, la palabra de Dios nos enseña eso. Pero así como la Biblia también nos enseña que estamos en falta, que hemos transgredido los mandamientos de Dios, también la Biblia nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer, sus mandamientos, ¿verdad? La Biblia nos enseña entre lo bueno y lo malo. Tú decides qué camino tomar. La Biblia nos enseña, por así decirlo, la Biblia es como si fuera un manual para nosotros, hermanos. No sé cómo lo veas tú, pero yo lo veo de esta manera. La Biblia me enseña cómo debo de ser yo siendo hijo. La Biblia me enseña cómo debo ser yo siendo padre. La Biblia me enseña a mí cómo debo ser yo siendo esposo. La Biblia me enseña a mí cómo debo ser yo con mi prójimo. La Biblia me enseña cómo debo ser yo como siervo de Cristo. Entonces, ¿no es como si fuera un manual de vida? La Biblia me enseña qué es lo que debo de hacer para agradar a Dios. La Biblia me enseña qué es lo malo para mí, para no desagradar a Dios. Entonces, la Biblia es como si fuera instrucciones, un manual de vida, cómo vivir. La pregunta es aquí para todos nosotros. ¿Seguimos ese manual? ¿Seguimos las instrucciones? ¿Seguimos los mandamientos de Dios? ¿Obedecemos a su palabra? Esa es una pregunta, hermanos, que debemos de respondernos todos nosotros. Todos. Porque al fin y al cabo, como dice su palabra, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Quién nos da la eterna salvación? Jesucristo. Jesucristo vino para eso, para todos los que le obedecen. ¿Quiénes van a tener esa eterna salvación? Los que obedecieron su palabra, los que se sometieron, los que se sujetaron, los que sometieron su carne, los que dijeron, no, yo renuncio a mi voluntad por hacer tu voluntad, Padre. Ellos son los que tendrán esa eterna salvación. Hermanos, miren, también está esa parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes eran prudentes. Las 5 otras eran insensatas. Las prudentes mantenían su lámpara con aceite. ¿Qué representa el aceite? La unción, la llenura del Espíritu Santo. En cambio, las insensatas lo dejaron para otro día. No llenaron sus lámparas con aceite. Y la palabra dice que cuando vino el Señor, ¿quiénes fueron con él? Las 5 vírgenes prudentes, las que estuvieron con sus lámparas llenas de aceite. Solamente se irán con el Señor los que obedecieron la palabra de Dios, los que se llenaron con la presencia del Espíritu Santo. Los insensatos se quedarán. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no obedecen la palabra de Dios. ¿Quiénes son los insensatos que tienen la mentalidad y piensan de esta manera? Jesucristo todavía demora mucho en venir. ¿Para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a cumplir los mandamientos si aún puedo gozar de todo lo que el mundo puede ofrecerme? Si aún puedo complacerme con todos los deseos de la carne. El insensato vive de una forma, por así decirlo, como si Dios no existiera. El insensato cree que puede ser astuto. ¿En qué manera? En el mundo, en la sociedad donde vivimos, el ser humano siempre quiere ser astuto, ¿verdad? Quien siempre quiere pasarse de astuto con otra persona. Ahora, hoy en día, el ser humano también cree que puede ser astuto con Dios. El ser humano cree que, no, cuando yo vea que ya se están poniendo en todo el mundo entero, ya se va revelando un poco la palabra de Dios, ahí me voy a arrepentir. ¿Ahora para qué? Ahora todavía no viene. Falta mucho para que venga, así que voy a disfrutar. Las personas insensatas creen que pueden burlarse de Dios, pero no es así.
La palabra de Dios dice en el libro de Santiago: no te engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que sembrares, eso cosecharás. ¿Qué es lo que estás sembrando hoy en día? ¿Estás sembrando en tu vida sujeción? ¿Te estás sometiendo? ¿Estás siendo obediente? ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿O es todo lo contrario? ¿Estás viviendo como se te place y como tú quieres? Solamente sueles decir de labios para afuera que crees en Dios, que crees en Jesucristo, pero por dentro tu corazón está lleno de inmundicia, lleno de hipocresía, lleno de vanidad, de perversión. Como dice también su palabra: este pueblo solamente de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay muchos textos bíblicos por la cual uno se puede agarrar o uno puede tener para decir: no, Dios quiere obediencia, Dios quiere que nos sometamos. Su palabra de Dios también dice: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Habla de someternos, de sujetarnos. ¿Y qué entendemos con eso? ¿Qué entiendes tú, hermano, con someterte? Someternos a Dios es decir: Padre, haz de mí conforme a tu voluntad. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras, lo que a ti se te plazca. Eso es someternos a Dios. Hermanos, la obediencia hacia Dios es algo muy importante y primordial. Y Jesús nos enseñó. Miren, Jesús estuvo en el monte de Getsemaní, ¿verdad? Antes de ser crucificado. Jesús, su palabra dice que Jesús estuvo triste en gran manera. Jesús estuvo muy triste. Esto quiere decir que los sentimientos que nosotros podamos tener van a servir como excusa o como algo que nos pueda avalar para desobedecer a Dios. No. Porque muchas veces nosotros decimos: ay, Señor, es que no cumplo tu palabra porque me siento triste. Ay, Señor, es que no cumplo tu palabra porque me siento solo, estoy en depresión o me dejé influenciar, etc. No lo sé. Por cualquier emoción o sentimiento. Su palabra dice que Jesús estuvo en gran manera triste. No solamente dice que estuvo triste, dice en gran manera triste. Y a pesar de eso, a pesar de su tristeza que tuvo Jesús, Él se sometió a Dios, se postró delante de Dios y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, sino que se haga como tú quieres. Jesús nos enseñó la obediencia. Él fue obediente hasta la muerte. Entonces, ¿la obediencia es algo que Jesús nos enseña? Claro que sí. La obediencia es algo que Dios valora, rescata y es algo que nosotros debemos de tener y hacer. Claro que sí. La obediencia es algo muy importante, hermanos, para todos nosotros. La iglesia en general, en todo el mundo, tiene que ser obediente. Tiene que ser obediente a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a su ley. Tenemos que ser obedientes, hermanos. No busques excusas, no busques pretextos para decir: ay, es que no estoy cumpliendo la palabra porque estoy ocupado, no tengo tiempo, pasé por una etapa depresiva o muy triste en mi vida, ay, porque estuve enfermo, etc. Hermanos, Dios no dará por culpable al inocente. Dios no dará por inocente al culpable. Hermanos, entendamos eso. Dios no dará por inocente al culpable. Dios es un Dios justo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que obedecer su palabra. La obediencia es algo que Dios quiere de nosotros. Y como ya se los comenté antes y seguramente ya lo saben, ¿qué pasó con el profeta Samuel? ¿Qué le dijo a Saúl? Que Dios le había quitado el cargo de rey. ¿Por qué motivo? Porque desobedeció sus mandamientos, desobedeció todo lo que Dios le había dicho que haga, no lo hizo, lo desterró, le quitó el cargo de rey. Y Dios fue a ungir a David como el nuevo rey, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué pasó con el profeta Samuel? ¿No se dejó guiar por sus ojos? ¿No se dejó guiar por lo que miraba? Con el primogénito hijo de Isaí, ¿no lo vio alto, de buen parecer, verdad?
Lo vio que era soldado de Saúl y dijo, no, este va a ser el nuevo rey de Israel. ¿Por qué motivo? Porque lo vio de buen parecer, fuerte, guerrero. Pero Dios lo exhortó al profeta Samuel y le dijo, no mires lo que el hombre pueda ver, mire el corazón. Porque también Dios le dijo al profeta Samuel que le dijera a Saúl que Dios no quiere sacrificio, sino quiere obediencia. Y ese fue el motivo por el cual el rey Saúl fue destituido de su cargo. Entonces, hermanos, Dios ve el corazón y Dios ve la obediencia en cada uno de nosotros. No se trata solamente de decir yo creo. Hermanos, comprendamos algo. Hay una gran diferencia entre decir yo creo y yo obedezco. ¿Qué es lo que valora más Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que pide Dios a su iglesia? ¿Que creas? Como lo dije hace un momento, muchas personas creen en Dios, pero no lo obedecen. ¿Cuántas personas ustedes conocen o conocieron que le preguntaron, ¿crees en Dios? Y ellos se dijeron, claro que sí, yo creo en Dios, soy muy religioso, soy muy creenciero, no sé, con el calificativo que tal vez te pudieron haber dado en ese momento. Pero te dijeron que creen en Dios. Pero luego, ¿cómo lo ves? Con un cigarro en la mano, con una bebida alcohólica en la mano, ¿verdad? O tal vez drogándose, fornicando, hablando groserías, idolatrando, vanidades, etc. Pero supuestamente dice que cree en Dios. Le dices y le preguntas, ¿congregas? No tengo tiempo. Cuando tengo tiempo voy, pero yo creo en Dios. Hermano, no se trata de creer, sino se trata de obedecer los mandamientos de Dios. Como les dije hace un momento, si hablamos de creer, hasta el diablo cree en Dios. Se trata de obedecer. Por eso acá dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiénes van a tener como recompensa la salvación? Los que obedecieron la palabra, los que obedecieron los mandamientos, los que obedecieron las enseñanzas que dejó Jesucristo estando aquí en esta tierra. Hermano, es así. Solamente ellos recibirán esa salvación eterna. Por eso su palabra de Dios dice, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Habla de perseverancia, habla de insistir, habla de seguir luchando, habla de seguir batallando con todo lo que venga por delante nuestro. Que si caemos nos levantamos, que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, no en el problema, no en las tentaciones, sino puesto en Él, que Él nos dará la fuerza, la salida para poder salir de ese problema. Aún incluso cuando sentimos que estamos dentro de un laberinto y no encontramos una salida, Dios abre puertas, abre caminos, incluso donde no las hay. Entonces nosotros tenemos que seguir perseverando. También su palabra dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos, porque se requiere mucha valentía para obedecer a Dios en este mundo corrupto, en este mundo perverso. Se requiere mucha valentía para decir, no, yo soy diferente, yo no pertenezco a este mundo, yo soy hijo e hija de Dios. Yo no puedo andar con las mismas costumbres que el mundo anda. Yo no puedo hablar como el mundo usualmente habla, con groserías. De mi boca tiene que salir palabra de bendición, de restauración, que edifiquen. Mi mente tiene que estar pensando cosas que agraden a Dios. Mi corazón tiene que estar sintiendo emociones, sentimientos que agraden a Dios. Ser diferente a lo que el mundo es. Su palabra también nos dice que Dios no quiere oidores olvidadizos, sino quiere hacedores de la obra. ¿Ven? ¿Ven que Dios incita? ¿Ven que Dios dice que debemos de ser obedientes a su palabra? Oidores de la palabra de Dios hay muchos, hermanos. Hay muchos. Incluso hay personas que conocen mucho la palabra de Dios. Incluso pueden ser teólogos, conocen la Biblia demasiado, pero no la obedecen, pero no cumplen lo que está escrito aquí en la Biblia. Su palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios mira como sabio a todo aquel que obedece su palabra. Dios no mira como sabio a una persona que conoce mucho las Escrituras.
Usualmente el ser humano dice, wow, esa persona es sabia porque conoce mucho la palabra. Pero Dios no. Dios no llama sabio al conocedor de la palabra. Dios llama sabio al temeroso, al que cumple, al que obedece la palabra de Dios. A ese Dios lo llama sabio. Por eso, como dice el texto en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temeroso obedece, el temeroso se somete. Ese es sabio. Dios lo mira como sabio a esa persona. Hay muchas personas que conocen mucho la palabra de Dios, pero no la hacen. Hay muchas personas que conocen muy poquito de la palabra de Dios, pero de ese poquito que saben, lo cumplen, lo obedecen. Dios a esa persona lo mira como sabio. Entonces, hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. Dios quiere hacedores, no quiere oidores. Dios no quiere que solamente tú escuches la palabra y solamente lo tengas como información, como teoría. Sino, hermano, disculpen la palabra, pero ¿cuál es el propósito que estemos aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de ir a congregarse si no lo vas a cumplir? ¿Cuál es el propósito, hermano? No tiene sentido. En pocas palabras, estamos perdiendo el tiempo. Es por decir que tú vayas a una universidad a estudiar una carrera por 5 años, por 3 años, el tiempo que sea necesario, y luego solamente termines de estudiar la carrera y lo tengas ahí como información, como conocimiento de todo lo que aprendiste. Y nunca ejerces esa carrera que has estudiado. ¿Tiene un poco de sentido? ¿Es coherente? No, ¿verdad? No tiene sentido, no tiene coherencia que uno estudie tanto o que uno conozca tanto y nunca lo ponga por obra. De igual manera son en las cosas de Dios. De nada sirve que tú conozcas la palabra, sea mucha o poca, y no la obedezcas y no la cumplas. Así que, hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. ¿Por qué motivo? Bueno, solamente los que la obedecen alcanzarán la salvación. Porque Jesús viene a llevarse a una iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas, a una iglesia que se sometió, a una iglesia que fue obediente, a una iglesia que se sometió a la voluntad de Dios, aún incluso con sus debilidades y sus errores, se siguió sometiendo a la voluntad de Dios. Dios conoce tu corazón, hermano. Dios sabe cuánto tú luchas, cuánto tú te esfuerzas por obedecer su palabra. Como también Dios sabe que a ti simplemente te da igual. Así que, hermanos, recuerden, Dios no puede ser burlado. Obedezcamos su palabra. Hay que someternos a Él. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, Señor, en esta mañana nos has traído. Realmente, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos hablas, por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Somos conscientes, amado Padre, que debemos de mejorar. Somos conscientes que también somos desobedientes. Tal vez somos tercos, tal vez nos gusta ese sentimiento de rebeldía, de dar la contraria. Tal vez nuestro orgullo, nuestro ego nos impide poder cumplir tu palabra porque muchas veces hermanos vienen, nos aconsejan, nos dicen no hagas aquello, haz esto y lo otro y simplemente por darle la contraria desobedecemos y no nos damos cuenta que al fin y al cabo no es que lastimemos a la otra persona, si no nos lastimamos a nosotros mismos y te desobedecemos a ti, Señor. Perdónanos, amado Padre, nuestra rebeldía. Perdona, Señor, nuestra desobediencia. Ayuda, Señor, a poder someternos a tu voluntad. Ayúdanos, amado Padre, a ser obedientes. Ayúdanos, amado Dios, porque nosotros te necesitamos. Tú eres el único capaz quien puede moldear y restaurar nuestra vida. Tú eres el único, Señor, capaz de moldear nuestro carácter, de sanar nuestro corazón. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Bendiciones.